Muy buenos días, sean bienvenidos queridos alumnos del primer año de secundaria. Hoy, viernes 14 de agosto del año 2020, les doy la bienvenida al curso de lenguaje. Trataremos en la clase de hoy el tema número 2 de nuestros sílabos del tercer bimestre. Vamos a comenzar mostrando la siguiente diapositiva que lleva por título el verbo. Por ejemplo, vemos en la primera imagen a un muchacho que está estudiando. Ahí dice claramente un verbo, estudia. Al costado, una mujer que está regando las flores. Ahí claramente el verbo dice riega. Al costado encontramos a un hombre pintando, utilizando los colores de témperas, y por lo tanto el verbo que se resalta ahí es pinta. Al costado tenemos a 3 niños desarrollando la acción de jugar. Entonces, juegan es el verbo. Debajo, abrazan, amanece, comen, vuela. ¿Qué tienen en común todos estos? Que todos son verbos. Repito, ¿qué cosa será? Estudia, riega, pinta, juegan, abrazan, amanece, comen, vuela. ¿Qué cosas son todos ellos? Son verbos. Verbos. Profesor, entonces la clase de hoy, ¿cómo se titula? Se titula el verbo. De eso vamos a hablar hoy día. Primer punto, definición. ¿Qué es un verbo? A ver, dice, es una palabra que puede ser definida según los siguientes criterios. El primer criterio, ¿cuál es? Semánticamente. ¿Qué cosa dice la semántica? La semántica dice, bueno, para nosotros el verbo es una acción, es una pasión o es un estado. Eso dice la semántica. ¿Y cómo lo demuestra? Del siguiente modo, María juega vóley. El verbo es juega, por eso está pintado de rojo. Por lo tanto, juega es una acción, es una pasión o es un estado. Nos damos cuenta que es una acción. Muy bien, es una acción. Entonces, en este verbo se está denotando acción. Siguiente, Jimena ama a su familia. ¿Qué está demostrando el verbo ama? Pasión, pasión. Siguiente, nosotros estamos felices. ¿Qué estamos mostrando con el verbo estamos? Un estado, un estado. Entonces, queda demostrado la semántica de clara para nosotros el verbo es algo que indica acción, pasión o estado. ¿Qué dice ahora la morfología? La morfología dice, para nosotros el verbo presenta una estructura. Quiere decir que está formado por un lexema o raíz, o sea, una parte de la palabra que tiene significado. El verbo en su raíz posee significado. Y desinencia verbal, que son elementos que se agregan a la raíz o lexema para precisar el significado. Esto quiere decir que un verbo sufre accidentes gramaticales. Quiere decir que un verbo puede modificarse. ¿Qué accidente sufre? De modo, de tiempo, de persona, de número y de aspecto. Por ejemplo, si yo digo el verbo amaba, yo amaba, eso significa que está en un modo indicativo porque es una acción real. Yo he experimentado qué es el amor. Todos hemos experimentado, sabemos qué es el amor. Sabemos que es algo subjetivo. Sabemos que es un sentimiento. Pero no es, digamos, pero es real. O sea, todos los hemos padecido o lo hemos sentido. Por eso decimos que el modo es indicativo, porque lo indicativo señala algo real. Siguiente, ¿en qué tiempo está manifestado amaba? Está manifestado en el tiempo pretérito, que significa tiempo pasado. Pretérito es pasado. ¿En qué número de persona puede estar conjugado amaba? Puede ser primera persona cuando yo digo yo amaba.
También puede ser tercera persona cuando se dice él amaba. Por lo tanto, amaba señala o primera o tercera persona. ¿En qué número está manifestado amaba? En singular. Y si fuese en plural, ¿cómo sería? Amaban. Amaban sería en plural. Aspecto. ¿En qué aspecto se muestra amaba? Bueno, es un aspecto imperfecto. ¿Por qué? Porque yo no dejé de amar. Amaba significa que yo estaba amando y esa acción fue interrumpida. Es como decir, tomaba. A ver, en estos momentos voy a tomar un sorbo de té. Tomaba. Significa que no he terminado mi té. No he terminado. Estoy mencionando una acción del pasado que no se concluyó. Eso es tomaba o amaba. Pero si yo hubiese terminado la acción, por ejemplo, tendría que decir en este caso, ya no tomaba, sino tomé, tomé. O sea que la acción se concluyó, se terminó. En este caso también con amaba, en un aspecto perfecto, hubiera sido amé. Pero como acá dice amaba, es un aspecto imperfecto. Ya, siguiente, el aspecto sintáctico. ¿Qué dice la sintaxis? Para nosotros, el verbo cumple la función del núcleo de predicado, señores. El verbo para nosotros es el núcleo. Significa que es la parte más importante del predicado. Eso dice la sintaxis. Para nosotros el verbo es el núcleo del predicado y es la parte más importante del predicado. Ejemplo, Enrique y Carla sufrieron un accidente. Aquí, sufrieron un accidente es el predicado. Por lo tanto, sufrieron es el verbo o núcleo del predicado. NP, núcleo del predicado. Lexicológicamente, la lexicología dice, para nosotros el verbo es una palabra de inventario abierto. Quiere decir, quepa la posibilidad de inventarse cada vez más verbos. O sea, está abierta la posibilidad de crear verbos. Y eso queda demostrado con el mundo cibernético. Por ejemplo, hoy en día se está hablando de una aplicación llamada TikTok. Si alguien utiliza esta aplicación y desarrolla sus videos en esta aplicación, podemos decir, por ejemplo, Anita tiktokea en la red. Tiktokea sería el verbo, entonces es una invención moderna. Quiere decir que está abierta la posibilidad de crear cada vez más verbos. Entonces, por ejemplo, yo te muestro, Nachito chatea con su ex enamorada. Chatea es un verbo. Chatea hoy en día es un verbo aprobado por la Real Academia Española. Y ese verbo no tiene más que una antigüedad máxima de 30 años. Hace 40 años atrás no existía. Nadie sabía qué cosa era chatear. Entonces, ¿te das cuenta? La lexicología dice, aceptamos nuevos verbos. Eso dice la lexicología. Jóvenes, hasta aquí hemos estado enseñándoles la definición. ¿Qué dice la semántica del verbo? ¿Qué opina la morfología del verbo? ¿Qué dice la sintaxis del verbo? Y por último, la lexicología. Ahora paso a un aspecto muy importante. Dice la nube, el verbo, para que sea considerado como tal, tiene que estar conjugado. Es decir, debe presentar modo, tiempo, persona, número y aspecto. Por ejemplo, yo te pregunto, el amar es complicado. Vamos a suponer que este enunciado está en tu examen y yo te digo, oye, ¿sabes qué? Reconocen el verbo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál es el verbo en ese enunciado? El amar es complicado. A ver, respóndanme. ¿Cuál creen ustedes que es el verbo en ese enunciado? ¿Quién es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? A ver, Luz, dime, ¿cuál es el verbo para ti? El amar es complicado. ¿Cuál es el verbo? Es, ¿ya?
Alejandro Guevara, yo no sé por qué me apaga la cámara Alejandro Guevara. Dígame usted, Alejandro Guevara, ¿cuál es el verbo? Dígame. Para usted, en el amar es complicado. ¿Cuál es el verbo? Amar. Amar. Ya. Matías, ¿cuál es el verbo para ti en este enunciado? ¿Cuál es el verbo? Amar. 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 Ya. Grecia, para ti, ¿cuál es el verbo aquí? Amar. Amar. Bien, muchos pensamos que amar es un verbo. Muchos podemos pensar o creer que amar, leer, jugar, temer, mirar son verbos, pero ¿saben qué? Realmente no son verbos. No son verbos, porque ¿qué dice la nubecita? La nubecita dice lo siguiente: el verbo, para que sea considerado como tal, tiene que estar conjugado. Amar no está conjugado. Porque yo te pregunto a ti, ¿amar está en algún modo? No. ¿Amar está en algún tiempo? No. ¿Estará en alguna persona? Yo podré decir yo amar, tú amar, él amar. No, no tiene sentido. Número, amar estará en singular, en plural. Profesor, está en singular. ¿Y cómo sería en plural? Amares. No, no podría ser. Jóvenes, amar no es verbo. ¿Sabes cuál es el verbo en ese enunciado u oración? Dice, en el enunciado anterior, ¿qué palabra cumple la función de verbo? Y la única palabra que cumple función de verbo aquí es es. Es. Es derivó de ser, pero acá no dice ser, dice es. Entonces, ese ser se ha conjugado. Presenta un modo indicativo, un tiempo presente. Una persona sería, yo podré decir yo es o él es. Él sería tercera persona. Número singular, aspecto perfecto. Entonces, la respuesta es A o B. La respuesta es A. Es el verbo, es. ¿Por qué? Vamos a decir por qué. Porque presenta un modo indicativo, como ya lo dije. Un tiempo presente puede ser, en este caso, una segunda persona, no, una tercera persona, me he confundido. Una tercera persona. Es una tercera persona. Un número singular y un aspecto perfectivo. Ya, jóvenes, entonces amar no es verbo. Listo. Pasamos entonces al siguiente punto. Punto 2, formas. Formas del verbo. El verbo se puede presentar de tres formas. 1, verbo simple. 2, verbo compuesto. Y 3, perífrasis verbal. Profesor, ¿significan que todos son verbos? Así es, todos son verbos. ¿Ya? Es como decirte, como decirte que yo digo, ¿no? Chicos, vamos a participar de un baile. Vamos a participar de un baile. Entonces, vamos a centrarnos todos en la selva. Todos en la selva. Y entonces Kiara va a representar un baile de la selva, la anaconda, vamos a suponer. Alejandro Guevara va a representar otro baile de la selva, no sé, Tunki Tunki, listo, Tunki Tunki. Pero al final todos son bailes de la selva. Entonces, es como decirte algo así, el verbo, todos son verbos. Al final todos son verbos, por eso tienes que darte cuenta cuándo es un verbo simple, cuándo es compuesto y cuándo es perífrasis verbal. Empezamos. Verbo simple. Está conformada por una sola palabra. Fácil. Tú lees la oración, reconoces el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Estudia. Estudia es una sola palabra. Una sola palabra. Por lo tanto, aquí el verbo es, que es estudia, es un verbo simple.
Segundo caso, segunda forma de presentarse el verbo. Verbo compuesto. El verbo compuesto está conformado por dos palabras. La primera es un verbo auxiliar haber. El verbo haber, que es auxiliar, se va a conjugar. ¿Qué podemos decir? A, hemos, han, he. Repito, este haber se puede conjugar con has, ha, hemos, han, en diferentes personas. Le he agregado un participio. Más adelante tú vas a conocer los verboides. Te voy a hablar de los verboides. Además, te voy a decir que hay tres tipos de verboides. Hay un tipo de verboide que se llama participio, que es un verboide que puede cumplir función de adjetivo y presenta una característica terminación. ¿En qué terminan los participios? En ado, en ido, en so, to, cho. Ado, ido, soto, cho. Ado, ido, soto, cho. Ado, ido, soto, cho. En cualquiera de esos puede terminar un participio. Entonces, acá el verbo compuesto presenta la forma de la conjugación, la unión de un verbo auxiliar haber más un participio. A ver, el verbo haber en esta oración se representa con a. Y el participio, ya tú sabes que puede terminar en ado, ido, soto, cho. Este participio, ¿en qué termina? Fíjate, ¿en qué terminó? Ado. En ado. Entonces, todo esto ha estudiado, son dos palabras. A eso se le llama verbo compuesto. Profesor, entonces aquí hay dos verbos. No, hay un solo verbo. Solamente que ese verbo esté en forma compuesta. Entonces, todo esto lo subrayarías y dirías que el verbo aquí en esta oración es a estudiar. Bien, hasta ahí, verbo simple, verbo compuesto, recontra fácil. Ahora vamos a la siguiente forma. La perífrasis verbal. Puede estar conformada por dos palabras. A ver, puede también estar conformada por dos palabras. Por ejemplo, un verbo simple más un gerundio. Profesor, ¿qué es un gerundio? Más adelante vamos a hablar de los gerundios. De todas maneras, los gerundios terminan en ando, endo, yendo. Entonces, profesor, puede presentarse un verbo simple más un gerundio. Por ejemplo, está es un verbo simple. Estudiando es un gerundio. Por lo tanto, en esta oración, el verbo es está estudiando. Todo esto es el verbo. Ahora, este verbo tiene forma de perífrasis verbal, porque presenta esta estructura. También la perífrasis verbal se puede presentar con tres palabras. Entonces, si se presentarían tres palabras, el primero es un verbo simple, va. El segundo es una preposición, un nexo, una preposición, a. Puede ser a, de, que. Y el último elemento es un infinitivo. Todo eso conformaría la perífrasis verbal con tres elementos. Profesor, ¿qué es una perífrasis verbal? ¿Qué es un infinitivo? Un infinitivo es aquello que termina en ar, ir. Entonces, volvemos aquí. Va es el verbo simple, a es la preposición, estudiar es el infinitivo. Si alguien te pregunta, oye, reconóceme en esa oración el verbo, tú tienes que subrayar, va a estudiar. Todo eso tienes que subrayar, porque todo eso es el verbo. Solamente que tiene la forma de perífrasis verbal. Ojo, también puede tener 4 palabras. Y si tiene 4 palabras, el primer elemento es el verbo auxiliar haber. El segundo elemento es un participio acabado.
El tercer elemento es una preposición de, y el cuarto elemento es un infinitivo, estudiar. Entonces aquí, si alguien te dice, oye, subráyame el verbo, tú tienes que subrayar ha acabado de estudiar. Todo eso es un solo verbo. Entonces, queda demostrado. Y puedes también, se puede alterar el orden. Enrique ha de haber estudiado para su examen de admisión. Todo eso también sería un verbo en forma de perífrasis verbal. Bien, entonces a continuación vamos a conocer una clase que es diferente al verbo, ¿ah? Es diferente. Vamos a hablar de los verboides. Debes cuidar más tu alimentación y mejorar tu estilo de vida. Jóvenes, en este caso, cuidar y mejorar no se llaman verbos. Profesor, amar, leer, ¿no son verbos? No, no se llaman verbos. Se llamarían verboides. A continuación te voy a decir qué es un verboide. Un verboide es la deformación del verbo. Quiere decir que es una forma deformada o es una forma arcaica, antigua, que no se ha conjugado. Por eso en este ejemplo, muchos dijeron, profesor, amar es el verbo. No, amar sería un verboide. Este amar aquí es un verboide, no es verbo. Entonces, cuidar y mejorar son verboides. ¿Por qué? Porque no está conjugado eso. Ahora, los verboides por sí solos no cumplen función de verbo, sino que pueden actuar, ojo, pueden actuar como sustantivo, como adjetivo o como adverbio. Por ejemplo, aquí amar ya sabemos que es un verboide. Sabemos que es un verboide. Este amar aquí en esta oración, jóvenes, funciona como un sustantivo. ¿Sabes por qué? Porque si yo te digo aquí, sepárame el sujeto y el predicado, tú tienes que poner una línea aquí, donde yo estoy moviendo el mouse. Ahí tienes que poner una línea. El amar es el sujeto y todo lo demás es predicado. De este sujeto, ¿cuál es el núcleo? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de amar. Amar es el núcleo, es un NS, es decir, amar funciona como un sustantivo. Entonces, los verboides pueden funcionar como sustantivos, pueden funcionar como adjetivos o pueden funcionar como adverbios. Por ejemplo, amar sería un sustantivo. Temido sería un adjetivo. Lloviendo sería un adverbio. Dicho sería un adjetivo. Tener un sustantivo. Recibir un sustantivo. Impreso un adjetivo. Resolviendo un adverbio. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación te voy a mostrar los tipos de verboides. Punto 1 o tipo 1, los infinitivos. Los infinitivos son verboides que pueden cumplir la función de sustantivos. Ojo, los infinitivos funcionan como sustantivos. Por eso te dije que amar era un sustantivo. Siguiente. Siguiente. Presenta la terminación ar, er, ir. Los infinitivos terminan en ar, en er o en ir. A ver, si han estado atentos, voy a preguntarle a Torres Alejandro. Torres Alejandro, comer, comer, ¿qué cosa será? ¿Qué verboide será comer? ¿Qué verboide será comer? Infinitivo. Infinitivo, muy bien. Comer es un infinitivo porque termina en er. Siguiente, participio. Los participios son verboides que pueden cumplir función de adjetivos y presentan la terminación ado, ido, soto, cho. Ado, ido, soto, cho. En eso terminan los participios. Ejemplo, amado. ¿En qué terminó? Ado. Por lo tanto, es un participio.
Partido, ¿en qué terminó? En ido, por lo tanto es un participio. Impreso, ¿en qué terminó? En so, por lo tanto es un participio. Escrito, ¿en qué terminó? En to, por lo tanto es un participio. Dicho, terminó en cho, es un participio. Ahora te voy a hablar de los gerundios. Los gerundios son otro tipo de verboide que pueden cumplir la función de adverbio. Presentan la terminación ando, endo y endo. Ejemplo, amando, termina en ando, temiendo, termina en yendo, cayendo, termina en endo. Entonces, jóvenes y señoritas, acaban de conocer los tipos de verboides. Pasamos a desarrollar los ejercicios. A ver, está recontra fácil. Pregunta 1. Respóndanme activando sus micrófonos o si no, en el chat. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 1? Esta pregunta se hizo en el año 2000 en el examen de admisión de la San Marcos. Imagínense, tan fácil esa pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta? Díganme. La B. Bien, el verbo aquí es amaron. Es como decirte, ellos amaron. Nosotros amamos, cambia, ¿te das cuenta? Amaron es el verbo. La respuesta aquí, jóvenes, es amaron, la letra B. Profesor, ¿y por qué no puede ser se amaron? No puede ser se amaron porque se es un pronombre. ¿Ya hicimos la clase con ustedes de los pronombres o no? ¿Te recuerdas que el se es un pronombre personal enclítico porque va antes del verbo? Si esta comunicación se termina, tienes la obligación de volver a ingresar ahora mismo para terminar los ejercicios. Tienes que volver a ingresar, ¿ya? Tengo 16 presentes, todavía no voy a considerar la asistencia hasta que vuelvas a ingresar. Entonces aquí el verbo jóvenes es amaron. Este se es un pronombre. Este no puede ser parte del verbo. No puede ser. Además, en sus formas del verbo, no hemos visto antes del verbo un pronombre. No hay antes del verbo un pronombre. No lo hay. Así que el se no es pronombre. No es pronombre. No es verbo, perdón. Es un pronombre. Vayan pensando sus respuestas para la 2. Vayan